Antes de que Lindsay Lohan se convirtiera en un titular de advertencia, era el milagro pelirrojo favorito de Hollywood. Tenía ese rostro que el público recuerda al instante, ese timing en el que los directores confían, y ese tipo de carisma precoz que hace que los adultos hablen de una niña como si hubiera nacido para algo enorme. A mediados de los 2000, Lindsay no era solo una actriz joven exitosa, era la chica que perseguían las revistas, la que querían los estudios, la que imitaban los adolescentes. En la superficie, parecía la historia perfecta de una estrella. Una actriz infantil que hizo bien la transición, un ícono teen hecho para el reflector, una celebridad en ascenso con todo lo que la maquinaria sabe recompensar. Y justamente por eso, su historia resulta tan inquietante al mirar atrás. Porque cuanto más brillante se volvió la imagen, menos dispuesto parecía estar el mundo a preguntarse qué le estaba costando seguir viva dentro de ella. Y entonces la historia cambió, y cambió en público. Las cámaras que antes la encuadraban como encantadora empezaron a encuadrarla como inestable. Las fotos de paparazzi se volvieron un idioma diario. Vida nocturna, sets perdidos, tribunales, mugshots, rehab. De pronto, la misma chica a la que Hollywood trató como niña dorada estaba siendo consumida como espectáculo. Y ahí está la contradicción más brutal de toda su historia. Lindsay no desapareció de la vista pública cuando empezó a desmoronarse. Se volvió todavía más visible. La caída no se escondió, se fotografió, se distribuyó, se burló, se monetizó en tiempo real. Por eso esta historia sigue pegando tan fuerte. No se trataba solo de una actriz cometiendo errores, se trataba de una cultura entera viendo a una mujer joven deshacerse y convirtiendo ese proceso en entretenimiento. Así que aquí empieza todo, no con un comeback, no con redención, sino con la pregunta que persigue todo lo que viene después. ¿Cómo una chica que la industria ayudó a construir se convierte en una chica que esa misma industria parece incapaz de proteger? ¿Cómo alguien pasa de promesa infantil a advertencia pública mientras las cámaras siguen disparando sin parar? Porque Lindsay Lohan no es solo una biografía de celebridad. Es uno de los ejemplos más claros de lo que pasa cuando la fama llega demasiado pronto, pega demasiado fuerte y nunca aparta la mirada. Mucho antes de los mugshots, de las portadas de tabloides y de la locura paparazzi, Lindsay Lohan era exactamente el tipo de child star que Hollywood reconoce enseguida como valiosa. Tenía esa mezcla rara que la industria más ama, un rostro memorable, una presencia emocionalmente legible en cámara y la capacidad de sostener atención sin parecer que estaba forzándolo. Para el público no se sentía fabricada, se sentía luminosa. Y eso importa, porque los child stars no sobreviven solo con talento, también sobreviven gracias a la ilusión de que su encanto sale solo. Lindsay tenía esa ilusión muy pronto. Se movió entre comerciales y modelaje desde niña, y luego entró a la actuación con una confianza natural que hacía que la transición pareciera casi inevitable. No era solo que fuera linda o vendible, es que la gente ya podía ver el ritmo, la chispa y el instinto que más tarde la volverían tan magnética en pantalla. Y entonces llegó The Parent Trap, y todo cambió. Esa película no solo la presentó a una audiencia más grande, la anunció como una verdadera estrella de cine en construcción. Cargar un papel ya es difícil para cualquier actor. Cargar dos versiones del mismo papel siendo niña y hacer que ambas se sientan vivas, distintas y adorables es otra cosa totalmente distinta. Los adultos empezaron a prestarle atención. Los más jóvenes se engancharon enseguida. Y Hollywood, que ama una historia de éxito limpia y fácil de vender, vio de inmediato lo que quería ver. Una actriz joven con talento, rostro fresco, reflejos rápidos y ese tipo de atractivo all-American que los estudios saben empaquetar perfectamente. Y desde ahí la máquina se movió rápido. Cuanto más éxito tenía, más claro se volvía que Lindsay no estaba solo pasando por la fama infantil, la estaban posicionando para algo más grande. Pero aquí es donde la historia empieza a oscurecerse por debajo de la superficie. La fama infantil siempre se ve mágica desde afuera porque desde afuera solo se ven aplausos, portadas y fantasía. Lo que no se ve es la presión de crecer mientras tu personalidad se convierte en producto. Lindsay seguía siendo una niña mientras la industria ya le enseñaba una lección peligrosa, que la atención equivale a valor,
que ser deseada es una forma de identidad y que la cámara nunca deja realmente de necesitar algo de ti una vez descubre que puedes dárselo. Y por eso esta etapa importa tanto. Es la base de todo lo que viene después. Antes de que Lindsay Lohan se convirtiera en un colapso público, fue una promesa pública. Y Hollywood suele ser más peligroso justo con la gente a la que primero decide amar. A comienzos de los 2000, Lindsay Lohan ya no era solo una ex-child star con potencial. Se había convertido en el rostro de una fantasía muy específica de Hollywood, la chica adolescente capaz de cargar una película, dominar una portada de revista y sentirse al mismo tiempo como el centro exacto de la cultura juvenil. Freaky Friday le dio un nuevo nivel de visibilidad, pero Mean Girls convirtió esa visibilidad en permanencia cultural. Esa película no solo la hizo famosa, la volvió parte del lenguaje. De pronto, Lindsay ya no estaba solo en las películas que los adolescentes veían, estaba en la película que citaban, que volvían a ver, y alrededor de la cual construían identidad. Tenía belleza, timing cómico, vulnerabilidad y esa seguridad frente a cámara que la hacía parecer mayor de lo que era, sin perder la suavidad que hacía que el público estuviera de su lado. No estaba solo bajo el reflector, era el reflector. Y ahí fue cuando todo a su alrededor empezó a acelerar. Las revistas de moda la querían, los estudios confiaban en ella, los paparazzi la seguían. La imagen que se estaba vendiendo era clarísima. Lindsay era la nueva It Girl de Hollywood, la estrella pelirroja lo bastante glamorosa para liderar un teen movie y lo bastante desordenada para resultar excitante fuera de ella. Esa combinación la volvió irresistible para la cultura de ese momento y también la volvió extremadamente vulnerable. Porque cuando una actriz joven se vuelve valiosa no solo por su trabajo, sino por la fantasía de quién es fuera de cámara, la línea entre carrera y consumo empieza a desaparecer. Lindsay ya no estaba siendo solo elegida para películas, la estaban observando como estilo de vida, como actitud, como espectáculo público en construcción. La máquina a su alrededor ya no preguntaba solo si podía actuar, preguntaba cuánto de ella podía empaquetarse, fotografiarse y venderse antes de que tuviera la edad suficiente para entender bien el costo. Y por eso esta etapa importa tanto antes de la caída. En la superficie, este es el capítulo glamoroso. Premieres, películas exitosas, flashes y esa fama que a la mayoría le enseñan a envidiar. Pero debajo del brillo, la estructura ya era inestable. Demasiada atención, demasiado acceso, y una cultura celebrity demasiado hambrienta de excesos, mientras Lindsay se convertía en uno de sus rostros más consumibles. Parecía que estaba ganando porque estaba en todas partes, pero estar en todas partes no es lo mismo que estar a salvo. Para cuando Lindsay Lohan se convirtió en la princesa del teen Hollywood, el sistema ya había empezado a construir las condiciones que más tarde ayudarían a destruirla. La caída no empezó con un solo desastre, empezó con un cambio en la forma en que el mundo miraba a Lindsay Lohan. Durante años, la cámara la había tratado como una estrella en movimiento, brillante, deseada, excitante, la chica de la que todo el mundo quería más. Y luego, poco a poco, esa atención cambió de forma. Los mismos paparazzi que antes vendían glamour empezaron a vender inestabilidad. Una foto de madrugada se volvió prueba, una cara cansada se volvió titular, una ausencia se volvió narrativa. La cultura celebrity de mediados de los 2000 era despiadada, y Lindsay se había convertido en uno de sus temas favoritos. Ya no la seguían porque estuviera triunfando, la seguían porque la gente empezaba a sentir que algo se estaba soltando, y en esa época una mujer joven resbalándose era rentable. La presión se intensificó desde todos lados al mismo tiempo. Había reportes de retrasos, rumores de comportamiento impredecible, historias de nightlife que saltaban de clubs a blogs y a portadas de tabloides a la mañana siguiente. Hollywood siempre ha sido indulgente con el caos mientras el caos siga pareciendo glamoroso, pero en cuanto empieza a afectar el trabajo, el ambiente cambia rapidísimo. Lindsay ya no era solo una actriz con una imagen pública complicada. Empezaba a parecer, a ojos de la industria, alguien en quien costaba confiar. Y ese cambio es brutal, porque modifica el significado de cada imagen. Una foto de fiesta ya no es diversión, es prueba. Un momento robado ya no es inocente, es señal de que algo va mal.
Poco a poco, la cámara dejó de romantizarla y empezó a documentarla como si fuera un accidente avanzando en cámara lenta. Y eso es lo que hace tan importante este periodo. El colapso que más tarde parecería explosivo ya se estaba construyendo aquí, día por día, foto por foto. Lindsay Lohan seguía siendo famosa, seguía siendo deseada, seguía siendo imposible de ignorar. Pero el contrato emocional entre ella y el público había cambiado. La gente ya no miraba para deslumbrarse, miraba para ver si iba a aguantar. Y cuando una celebridad entra en esa fase, cada debilidad privada se convierte en material público. Antes de los arrestos, antes de los mugshots, antes de los tribunales y de los titulares de Rehab, Lindsay ya estaba viviendo dentro de otro tipo de reflector, uno que ya no la celebraba, sino que esperaba el momento exacto en que se rompiera. Y entonces llegó la versión de Lindsay Lohan que el mundo ya no podía fingir no ver. En 2007, la historia dejó de tratarse de rumores, noches largas o especulación tabloide y se convirtió en algo más duro, más permanente y mucho más difícil de disfrazar como glamour. Hubo arrestos, cargos por DUI, acusaciones de posesión de cocaína, rehabs, comparecencias ante tribunales. Y todo eso la transformó de una joven estrella problemática en una de las caídas públicas más fotografiadas de toda la década. Y lo más brutal no fue solo la velocidad, fue la repetición. No fue una sola mala noche. Fue un titular tras otro, una imagen tras otra. Hasta que el rostro de Lindsay dejó de representar teen stardom o promesa de Hollywood, pasó a representar un colapso que el mundo estaba consumiendo en tiempo real. Los mugshots lo cambiaron todo, porque los mugshots no son solo registros, son símbolos. Congelan a una persona en su peor momento y convierten ese instante en algo infinitamente compartible, infinitamente repetible e infinitamente separado del contexto. Los mugshots de Lindsay se volvieron artefactos culturales, y es durísimo decir eso de una mujer joven claramente en espiral. Los problemas legales se profundizaron, los rehabs se multiplicaron, el escrutinio público se intensificó, y la línea entre preocupación y entretenimiento casi desapareció por completo. Esa fue la parte más fea de toda su caída. La gente no solo estaba mirando, le estaban sirviendo una nueva versión de su ruina cada día. Cada audiencia en la corte generaba nuevas fotos. Cada salida de rehab abría otro ciclo de «esta vez sí va a estar bien», seguido de otro titular sugiriendo que no. Y la industria que una vez la vendió como fantasía, ahora la había reempaquetado como advertencia. Pero la tragedia de la ruina pública de Lindsay Lohan nunca fue solo adicción o problemas legales por separado. Fue el hecho de que su breakdown ocurrió en una era en la que la cultura celebrity ya se había vuelto abiertamente depredadora. Los paparazzi no retrocedieron porque ella estuviera sufriendo, se acercaron más. Los tabloides no se suavizaron porque no estuviera bien, se afilaron. La misma maquinaria que antes la había construido como estrella siguió ganando dinero con cada señal de que ella estaba perdiendo el control. A comienzos de los 2010, cárcel, probation violations, rehab, servicio comunitario y tribunales ya estaban tan pegados a su imagen que mucha gente empezó a olvidar a la actriz debajo de los escombros. Y eso es lo que vuelve este capítulo tan devastador. Lindsay Lohan no solo cometió errores en público, quedó atrapada dentro de un sistema que convirtió cada error en un evento vendible. Y una vez que eso pasó, se volvió casi imposible verla con claridad. No como actriz talentosa, no como ex-child star, sino como ser humano tratando de levantarse una y otra vez, mientras el mundo entero seguía filmando. Durante mucho tiempo, Lindsay Lohan parecía alguien a quien el público ya había decidido recordar en pasado. No muerta, no desaparecida, pero sí encerrada dentro de una narrativa que la gente ya no esperaba ver cambiar. Y eso es lo que vuelve tan extraña y tan poderosa su etapa posterior. No llegó como una campaña ruidosa de reinvención, no llegó como un arco de redención perfectamente diseñado. Llegó más en silencio, casi con cuidado. Como si tanto Lindsay como el público estuvieran probando si todavía era posible otra versión de su vida. Después de años de caos, tribunales, rehab y titulares construidos sobre colapso, lo más impactante ya no era el escándalo, era la estabilidad. Y esa estabilidad cambió la forma en que la gente la miraba.
Empezó a verse menos como símbolo tabloide y más como una persona recuperando control sobre su propia imagen. Las imágenes viejas del frenesí paparazzi y de la ruina pública no desaparecieron, pero ya no parecían toda la historia. La vida de Lindsay empezó a moverse con otro ritmo, más lento, más privado, menos adicto a la maquinaria que antes se alimentaba de ella. Sus trabajos posteriores, sus apariciones públicas y sus entrevistas empezaron a mostrar algo que su fama temprana nunca le permitió tener de verdad: distancia. Y la distancia importa. Le da a una persona la posibilidad de existir fuera de la versión de sí misma que el mundo ya consumió. Y quizá ese sea el verdadero final de su historia. No que se volviera perfecta, no que borrara el pasado, sino que vivió lo suficiente como para convertirse en algo más que el colapso que muchos pensaron que la definiría para siempre. Y por eso la historia de Lindsay Lohan sigue importando, no porque sea glamorosa, no porque sea trágica, sino porque revela algo feo y verdadero sobre la fama misma. A veces el mundo no destruye a una estrella de golpe. Mira cómo el daño ocurre poco a poco y después finge sorpresa ante los restos. Lindsay sobrevivió a eso. Y en una historia como la suya, sobrevivir ya es una forma de milagro.